Estamos de vuelta, vamos a hablar ahora de las elecciones. Hay muchas cosas que han sucedido en esta reciente elección. Le queremos preguntar al senador de la República, Ernesto Rufo, si su partido, de donde él toma esa fuerza, donde se convierte en historia, de donde se logra el cambio en Baja California y que empieza a florecer en otras partes del país, está en crisis. Si en Ensenada el Partido Acción Nacional está en crisis, una grave crisis, hoy ha perdido todo lo que se jugó en esta elección 2013, en el estado sabemos que ganó el señor Francisco Quico Vega, sigue siendo un gobernador de extracción panista, pero en la cuna de la democracia, en la tierra donde pisamos y somos tan felices, pues Acción Nacional ha perdido todo, y hoy ni diputados locales plurinominales, ni nada para Acción Nacional. ¿Y cómo ha vivido él estas elecciones, las de él, que ya nos ha estado platicando, las del partido, cómo lo ve, y si percibió algún fraude en algún momento, como nos lo viene diciendo, y qué espera de Francisco Quico Vega, además de volver también con el tema del Senado? Adelante, don Ernesto, lo escuchamos. Bueno, el asunto de Ensenada para Acción Nacional es también reflejo de lo que ha venido viviendo el PAN a nivel nacional. Y esto tiene que ver con lo que dije hace un momento en cuanto a que el poder se volvió más importante que el servir. Donde el que muchos empezaron a llegar a Acción Nacional para obtener una posición, para pues también ver crecer sus intereses. No estoy hablando de la generalidad, pero sí de un buen número. Y eso provocó un debate interno en Acción Nacional y se trastocaron las reglas de la institución, que son precisamente las electorales internas. Ya ves, ahorita hablamos de la credencial con fotografía y el padrón y todo esto. Sí. Y lo primero que se empezó a manosear dentro de Acción Nacional fue el padrón y la fotografía. O sea, empezaron a meter gente ad hoc, o sea, de acuerdo a los intereses de los que están en turno para administrar su propia elección. Le empiezan a calcular que pues yo soy el que sigo, y empieza por esa dinámica a perderse el interés público hacia allá afuera con los demás, y solo a llevar el interés particular del grupo. Entonces, donde para mí coloquialmente se me ocurrió decir que había aparecido la onda grupera en el PAN, porque la frase. Sí. Y en ese sentido, alguna vez hace como 10 años dije que entonces pues en esos casos se debía de perder, pero precisamente para romper la onda grupera. Pero te lo han sacado de contexto. A Ernesto Rufo le han sacado de contexto esa palabra. Toda la gente dice, el PAN ya debe perder, lo dijo Ernesto Rufo, que ya debe de perder. Sí, pero eso lo dicen los adversarios políticos sí, desde afuera. Sí. Aquí, o adversarios políticos de adentro, que manosean la situación para quedarse con las candidaturas. Y resulta que entonces pues no vienen a ser los mejores hombres y mujeres, sino los mejores para los intereses del grupo. Ese fenómeno no nada más lo vive Acción Nacional, lo viven los demás partidos políticos nacionales y los regionales. Es el reflejo de la escasez. Yo primero agarro y después averiguo. En esa razón espero que todos estos años le hayan servido de Acción Nacional para que el propio IFE interno pues se reconstituya. Yo, por ejemplo, allá en México les he venido diciendo que deberíamos de tener una especie de ISO
esos protocolos como el ISO 9000 o el 14000. Yo ya les digo que necesitamos un ISO 5000 para controlar el padrón, una certificación de quiénes son los panistas que están cumpliendo con el deber público. Y eso siempre se demuestra a lo largo de la trayectoria del servicio que tú das sin interés. Y así te mantienes en el padrón. De otra manera, pues no eres un ciudadano panista entregado al servicio público. De esa manera mantienes vivo el interés público en la Asamblea Nacional del PAN. Ese PAN frente al gobierno, al que me refería hace rato, formado por ciudadanos que supervisan al gobierno. Entonces nos falta mucho que reconstruir. Por eso se ha dado a hablar de que el PAN está en un proceso de reinstitucionalización. Y esto va a costar trabajo, pero me parece que ese espíritu ciudadano es muy característico de Acción Nacional en su filosofía política, y es lo que se debate hoy en esta próxima sucesión de los mandos del PAN a nivel nacional. Yo me atreví a proponer a la comisión revisora de los estatutos que pusieran una regla, que ningún funcionario público pudiera ser funcionario del PAN, para que no estén los consejos ni estén en las direcciones, porque entonces empieza el gobierno a controlar al partido. Y la razón que ha mantenido a México en este debate de que no podemos salir de los retos, de los agujeros, es porque los gobernantes en turno controlan a los partidos. Por eso es que nos quejamos de los partidos políticos, la famosa partidocracia. Hay que reinstitucionalizar todo ese esquema. Por eso es que se da ahora la discusión de la reforma política nacional. Ahora, a la luz de lo que pasó en estas últimas elecciones a nivel nacional, porque los asuntos que vivimos aquí en el estado, pues también se dieron en los demás estados de la República. Gobernadores metiéndole la mano a la elección, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que vamos a hacer reformas estructurales de salud, de energía, cuando el mero piso, el fundamento, que es el político, el de cómo se van a constituir las autoridades, pues está en una nebulosa, porque ya hasta el mismo IFE nos lo andamos acabando, ¿no? Que es un organismo ciudadano. Pues por ejemplo son 9 consejeros nacionales, pero realmente ahorita están funcionando 8. Falta uno que no lo han podido nombrar, porque el jaloneo de la partidocracia es saber cuál partido mete a su hombre al IFE para dominarlo. Ese es el reto, pero no nos asustemos, es natural, es reflejo del avance y la prosperidad política nacional. O sea, ya le estamos debatiendo a la partidocracia el control, y es por eso que en estas reformas estructurales por venir se está hablando de la constitución de muchos organismos autónomos del gobierno con fundamento constitucional. Van a ver ustedes los medios de comunicación ese debate, y hay quienes están diciendo a nivel nacional que ya son muchos organismos ciudadanos. ¿Por qué lo están diciendo? Porque le temen al control por los ciudadanos del gobierno, no se quieren ver supervisados. Por ejemplo, en el Instituto de Acceso a la Información, el IFAI, el gobierno ya no quiere que tenga tanta autonomía. Se está hablando, por ejemplo, en una propuesta de que el gran fiscal de la nación, que es el Procurador General de la República, pues no sea autónomo al presidente de la República. Yo creo que sí lo debe de ser, para que no lo comande los intereses en el gobierno.
Yo creo que el Procurador General de la República debe ser por elección, no por designación del presidente. Bueno, esas cosas van a causar gran debate en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y a lo mejor se logra o no, pero ya apareció el tema. Antes ni soñarlo. Eso lo que está hablando es de que el debate político nacional va avanzando hacia la ciudadanización. Muy bien, continuamos para las partes finales de esta interesante e importante entrevista, que es muy reveladora, muy, para mí muy buena, pero que va a dejar en claro muchas cosas, muchas situaciones, y creo que para el ciudadano común, el que está metido en otros temas de su vida diaria, le va a interesar, va a hacer que le interese la política y la vida en los partidos, entre otras muchas cosas. Así es que volvemos de inmediato, quédese por favor.